Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. La noche ha vuelto a dejar complicaciones en la red ferroviaria después de que una incidencia en una catenaria entre Majarabique y Sevilla haya provocado la suspensión del servicio. Ha afectado al menos a 8 trenes que se han detenido en la comunidad andaluza. Ha sido a la 1 de la madrugada cuando se ha reparado la avería, según ha informado Renfe y también Adif. Más allá de los problemas en los trenes que iremos actualizando a lo largo de la mañana, el asunto que más preocupa en Andalucía precisamente ahora mismo es el incendio que se declaró anoche en Tarifa y que obligó al desalojo de hoteles y campings de los alrededores. Al menos 17 medios aéreos participaron en las labores de extinción de un fuego que empezó alrededor de las 4 de la tarde y que se propagó de forma muy rápida por la velocidad del viento. Vamos pues a Andalucía. Javier Márquez, buenos días. Buenos días. Más de 100 efectivos trabajan esta madrugada en la zona para combatir el fuego. Son 6 los hoteles desalojados, además de zonas de camping, urbanizaciones y chiringuitos. Se han establecido 2 puntos de atención a la ciudadanía para los afectados que no tengan sitio donde pasar la noche. Se trata del Polideportivo La Marina e Inturjoven, donde se han habilitado un total de 40 plazas, un dispositivo que está colaborando Cruz Roja. La carretera nacional 340, que había sido cortada, se ha reabierto a la circulación, pero no se permite el acceso a esas zonas desalojadas. Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. El objetivo principal era que no saltara la carretera, lo hemos conseguido que el incendio no pase a las otras zonas de las playas con muchos más chiringuitos y muchos más hoteles que estarían afectados y camping. Y eso sí, tenemos que mantener la vigilancia extrema con la colaboración de bomberos y Foca. El incendio sigue activo. Los trabajos de extinción se centran en la zona sur, más pegada al área de esa carretera. El fuerte viento de levante dificulta las labores. El otro incendio del que también estamos pendientes es el que afecta a la localidad de Ponteceso, en A Coruña, donde las autoridades han tenido que desalojar a los vecinos de la parroquia de Corme Aldea ante el avance de las llamas. La conselleira do Mar gallega es Marta Villaverde y apunta a un origen intencionado del incendio. En el caso de ser intencionados, como apunta, que podamos identificar pois aos causantes deste atentado. Non atentado porque poñer un lume preto dunhas casas con estas condicións é un atentado. Ella hablaba de atentado, así es. En todo caso, como está empezando este miércoles, hoy es 6 de agosto, que en lo meteorológico va a seguir marcado por la ola de calor que afecta a todo el país y que durará como mínimo hasta el domingo. Hay 12 comunidades hoy en aviso por altas temperaturas y lo peor se espera en el sur y en el interior de la península. Adrián Cordero, buenos días. Buenos días, sí, aunque hoy esperamos un poco menos de calor que ayer, descienden las temperaturas entre 1 y 2 grados en el centro, en el sur, en la zona del Mediterráneo. Aún así, 35 provincias tienen avisos activados por máximas que de nuevo alcanzarán los 42 grados en Jaén, 41 grados en Badajoz, 40 grados en Cáceres y en Toledo. Y de hecho hoy las temperaturas sí que suben en el tercio norte del país, sobre todo en el norte de Castilla y León y también en la zona del Cantábrico. Suben también las temperaturas máximas en Canarias. Atención, porque en el sur de Gran Canaria ya esperamos hasta 37 grados y atención también porque las altísimas temperaturas, según las últimas actualizaciones de los modelos, se extenderán como mínimo hasta el próximo martes. Sí, pues no será hasta el domingo, sino que al menos hasta el martes seguiremos en esta tónica de temperaturas. En un contexto de incertidumbre internacional marcado por los conflictos bélicos, ha sido esta madrugada, hace apenas unas horas, cuando en Japón han hecho sonar la llamada y simbólica campana de la paz. Es un sonido que tiene todo el simbolismo y también todo el peso de la historia. La conmemoración del 80º aniversario del lanzamiento de la bomba nuclear que arrasó la ciudad de Hiroshima. Provocó más de 130.000 muertes entre los asesinados por la detonación y las víctimas de la radiación. 8 décadas después de los bombardeos de Hiroshima, luego el de Nagasaki, el rearme y las amenazas nucleares van en aumento. Por eso el primer ministro japonés ha pedido a la comunidad internacional un mundo libre de armas nucleares.
La otra guerra que amenaza con revivir es la económica, después de que este martes Donald Trump amenazase a la Unión Europea con el aumento de los aranceles. El presidente de los Estados Unidos dijo en una entrevista que si Europa incumple las inversiones 1.000 millonarias comprometidas para su país, aumentará los gravámenes del 35%. O sea, para Europa no serán del 15%, a pesar de la foto que fue a firmar Ursula von der Leyen a Escocia. Serían del 35%. Son unas declaraciones que no tienen fundamento porque, a pesar de la resignación que causó entre los diferentes países ese acuerdo, desde la Comisión han mantenido siempre que tienen voluntad de cumplir, de cumplir el acuerdo. Esta noche han preguntado también a Trump sobre los planes de Netanyahu en Gaza, aunque el mandatario ha intentado dar un rodeo para evitar pronunciarse sobre la intención que tiene Netanyahu de anexionarse, de tomar todo el enclave. No puedo decir mucho, es cosa de Israel, respondía Trump. Precisamente mañana es cuando el primer ministro israelí se tiene que reunir con los ejércitos para trazar los siguientes pasos en su estrategia de anexión de la franja. Mientras siguen los ataques. Al menos 88 personas han muerto este martes víctimas de los disparos de las fuerzas de Israel. De ellos, 63 eran palestinos que iban a los puntos de reparto de comida. A todas estas muertes se suman otros 20 fallecidos. Esto ha ocurrido esta madrugada. Verán, 20 personas han muerto después de que un camión cargado de comida haya volcado sobre decenas de personas hambrientas que acudían precisamente para poder recibir ayuda, para poder conseguir algo de comida. Aún del exterior, la decisión del gobierno británico para que la policía haga público el nombre y el origen de los presuntos agresores sexuales, una medida que responde a las presiones de la extrema derecha en el Reino Unido. Aquí en España, el gobierno ha confirmado que la semana que viene va a empezar a trasladar a menores migrantes desde Canarias a centros que están en la península. Esto llega después de la disputa de meses entre el gobierno central y el insular, después también de que el Supremo amenazara al Ejecutivo con tomar medidas coercitivas si no cumplía. La secretaria de Migraciones, Pilar Cancela, decía anoche, lo hacía en Hora 25, que estas derivaciones se harán poco a poco. Creo que lo importante es que las derivaciones no pueden ser tampoco derivaciones masivas. Nosotros cuando derivamos en el sistema de acogida para adultos, ese sistema es completamente distinto. Cuando se trata de menores es muy importante que el tratamiento individualizado sea también en grupos pequeños. Derivaciones que no se harán de momento a Madrid, cuyo gobierno autonómico ha llevado a los tribunales la reubicación de los niños, de los menores migrantes. Más allá de esto, la atención política sigue estando en la entrevista de Santos Cerdán, que ayer publicó La Vanguardia. A la pregunta de si existió financiación ilegal en el PSOE, el ex número 3 del PSOE respondía: que yo sepa, no. Y esa ambigüedad es la que utilizan los populares para decir que hay una sospecha que Cerdán no ha despejado. Esto decía ayer al menos Alma Ezcurra. Creo que lo más relevante de la entrevista no es lo que dice, sino lo que no dice. Porque hay que tener en cuenta que el ex número 2 del PSOE, que ahora mismo está en prisión, ha sido incapaz de confirmar rotundamente que en el Partido Socialista no existe financiación irregular. Y a mí eso me parece como mínimo sospechoso. Aunque hoy la principal cita del día no va a ser política, será económica. A partir de las 10 de la mañana en Cataluña se reúne la Junta de Accionistas del Banco Sabadell, un encuentro en el que se votará la venta de la filial británica del banco al Santander. Es una operación importante porque ocurre en el contexto de la OPA, del BBVA, que podría retirar su OPA en función de lo que se decida hoy. Y de lo económico, hoy les hablaremos también en el programa de los datos de la vivienda. Ayer que supimos que estamos en niveles previos al boom de 2008. Se están vendiendo 2.000 casas cada día en nuestro país. Y de los deportes, Alcaraz ya conoce a sus rivales en el torneo de Cincinnati. José Antonio Duro, buenos días. Hola, Sastre, muy buenas. Y hemos conocido esta noche ese cuadro en Estados Unidos previo al US Open. El torneo comienza ya esta semana y el tenista español, digamos que por la parte complicada del cuadro, su primer rival saldrá del enfrentamiento entre Sumur y Bellucci. A partir de ahí, de Miñor, Shelton o Zverev están en el lado del cuadro de Alcaraz, que además ya está en Estados Unidos desde ayer preparando la previa a ese torneo. El otro nombre propio del deporte es el de Ter Stegen, que últimamente está suponiéndole un dolor de cabeza importante al Fútbol Club Barcelona, esta vez de nuevo con la lesión de espalda que impide inscribir, por ejemplo, al nuevo guardameta del conjunto barcelonés, Joan García. Y además, en la portada de este Hoy por Hoy, un resultado sorprendente es el de la selección de baloncesto, que ayer, en su primer amistoso camino al Eurobásquet, cayó en Málaga ante Portugal 7-4, 7-6.